Tal es el trabajo que desempeña nuestro hermano Neisser, trabajando secularmente, tanto él como su esposa, pero sirviendo a nuestro Dios. Así es que tenemos esa gran bendición y tenemos que darle la honra y la gloria a Dios por jóvenes como nuestro hermano Neisser, que ministran la palabra, que sirven fielmente en las filas de nuestro Dios. Sin más prolegómenos, vamos a dejarle lugar a nuestro hermano Neisser, que nos predique la palabra con esa pregunta: ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde tenemos nuestra ciudadanía? ¿Por qué? Porque quizá usted pregunte, pues fácil, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero la pregunta, ¿realmente lo tiene? ¿Realmente lo tiene? Nuestras actitudes, nuestra conducta nos van a decir dónde tenemos nuestra ciudadanía. Hermano Neisser, adelante, Dios le bendiga. Reciban primeramente un cordial saludo de mi parte, hermanos, de mi familia, de mi esposa, igual que están en esta transmisión. Y es un honor, hermanos, para mí realmente el estar aquí en esta mañana y poder ser quien pueda instruir, hermano, exponer la palabra de Dios en esta mañana. Reciban un cordial saludo todos, hermanos. Y vamos a comenzar, hermanos. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias. Busquemos ahí en nuestras Biblias Filipenses 3:19 al 20. Filipenses 3:19 al 20. Aquí mientras yo voy a ir tomando el tiempo y compartir unas diapositivas que tengo aquí, hermanos. Permítanme. Ahí está. A ver. ¿Sí lo ven, verdad, hermanos? Amén. Primeramente, hermanos, Dios nos bendiga. Dios bendiga este día, hermanos. Y ahí, como les decía, el Efesios 3:19 al 20 nos dice de la siguiente manera: el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice en el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, en la historia de la humanidad podemos ver cuántos miles de personas se han trasladado, se trasladan cada día hacia otros países, buscando mejores oportunidades, buscando mejorar su calidad de vida, buscando darle una mejor vida a su familia, a sus seres queridos. O por ejemplo, aquí hace un tiempo veíamos cuántas gente salía de Centroamérica para dirigirse a América del Norte. Pero también vemos personas que buscan pertenecer a cierto país para gozar de los privilegios que ellos pudieran tener ahí, porque en su país no tienen esos privilegios. Y también, hermanos, porque el ser ciudadano significa comprometerse a ser parte de una comunidad, a ser parte integrante de esa comunidad y de tener deberes y obligaciones, tener derechos y obligaciones, vivir bajo sus reglas y normas. Y esto significa, hermanos, tener un sentido de pertenencia, hermanos. Tomar nuestras cosas en consideración, hermanos, es que en ya escucharon el título, hermanos, pero les repito, el tema de esta mañana es: ¿dónde tenemos nuestra ciudadanía? ¿Dónde tenemos nuestra ciudadanía, hermanos? Fíjese que avancemos. ¿Qué es ciudadanía? Empecemos ahí. ¿Qué es ciudadanía? Vean esto, hermanos. Ciudadanía es un derecho civil de la persona que se otorga al nacimiento, nacer en un ciudadano de ese lugar. O también puedes adquirir ser ciudadano de cierto lugar cumpliendo ciertos requisitos. Tal calidad de habitante tiene ciertos privilegios y derechos políticos que no poseen los que no son de ese país. Por ejemplo, el derecho al voto,
los bienestares y derechos reservados para ellos solamente. Por ejemplo, yo votar en el país de ustedes, porque yo no soy ciudadano de ese país. Ustedes no pueden votar en mi país, no son ciudadanos de ese país, pero pueden ser ciudadanos de ese país. Yo podría hacerme ciudadano del país de ustedes y ustedes de mi país, cumpliendo ciertos requisitos. Hermanos, pero al hablar de este tema, tenemos dos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Uno, debemos tener en cuenta que tenemos una ciudadanía terrenal. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, hermanos. Tenemos una ciudad terrenal, el lugar donde cada uno de nosotros ha nacido, esa es nuestra ciudadanía. Veamos el primer punto, hermanos. Tenemos una ciudadanía terrenal. Dice, fíjense, hermanos, que el texto que leíamos, empecemos desde Filipenses 3:18, que dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice en el 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Hermanos, había en la iglesia de Filipos hombres cuya conducta era un escándalo manifiesto y que sus vidas daban señales, aparentaban ser cristianos, pero ¿saben qué? Eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes eran estas personas? No estamos seguros, hermanos, pero está claro que llevaban vidas glotonas e inmorales y que usaban su llamado cristianismo para justificar su vida de pecado. Podríamos suponer quiénes eran. Puede ser que fueran gnósticos. Y los gnósticos, hermanos, recordemos que eran herejes que trataban de intelectualizar el cristianismo, convirtiéndolo en una especie de filosofía. Empezaban por el principio de que desde el principio había existido siempre dos realidades. Uno, el espíritu, y dos, la materia. Esto decían que es totalmente bueno y la materia totalmente mala. Fue porque el mundo se creó, dicen, a partir de esa materia defectuosa, por lo que el pecado y el mal están en él. Así que piensan ellos y decían ellos, si la materia es esencialmente mala, pues dice, el cuerpo también lo es. Y seguirá siendo seguirá siendo malo lo que hagas. Hagas lo que hagas con tu cuerpo, el cuerpo va a seguir siendo malo. Entonces ellos piensan, haz pues lo que te dé en gana con tu cuerpo, ya que es malo de todos modos. Es lo mismo, da igual lo que se haga con él. Así que estos gnósticos, hermanos, enseñaban que la glotonería, el adulterio, la homosexualidad y las borracheras no tenían importancia en la vida del hombre, porque no afectaban nada más que el cuerpo, la materia, que no tenía ninguna importancia. Pero ¿sabe qué, hermano? Había otro grupo de gnósticos que mantenían una posición diferente. Ellos arguían que una persona no podía llegar a ser completa hasta que hubiera experimentado todo en la vida, hasta que hubiese experimentado el pecado pleno en su vida, cosas buenas o malas. Por tanto, ellos decían, una persona tiene el deber de sumergirse en las cimas del pecado, de sumergirse en lo más profundo del pecado. Hermanos, dentro de la iglesia había dos clases de personas a las que se podían aplicar estas acusaciones. Por un lado, estaban los que transgiversaban el principio de la libertad cristiana, que decían que en el cristianismo ya no existía ninguna ley y que el cristiano tenía libertad para hacer lo que él quisiera. Convertían la libertad cristiana en una licencia descentralizada, descristianizada, o sea, sin Cristo. ¿Qué es lo que hacían? Dejaban a Cristo a un lado y ellos hacían lo que ellos querían. Ellos se gobernaban como ellos querían.
y presumían de dar rienda suelta a sus pasiones. Qué triste, hermanos, pero también estaba otro grupo a los que le podríamos atribuir esto, que eran los que transgiversaban la doctrina cristiana de la gracia. Decían que puesto que la gracia era suficiente y amplia para cubrir cualquier pecado, entonces ellos decían, uno podía pecar todo lo que quisiera sin preocuparse. De todos modos, daba lo mismo si Dios va a perdonar mis pecados, porque es un Dios de amor, porque es un Dios que perdona todo. Así es, hermanos, que lo que Pablo ataca puede ser que fueran intelectuales gnósticos, iniciadores del gnosticismo, o también se piensa que eran judaizantes, que presentaban argumentos para justificar su vida de pecado. O también puede ser que sean cristianos confusos que iban a transgiversar las cosas más preciosas para justificar sus pecados más feos. Hermanos, veamos Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice de la siguiente manera, hermanos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17. Y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el apóstol Juan, nos manda a no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y es lo que estaban haciendo estas personas. Estaban amando más las cosas que están en el mundo. Estaban amando más satisfacer a su carne, satisfacer sus deseos carnales antes de buscar de Cristo, antes que satisfacer sus necesidades espirituales. Y veamos también en Colosenses 3:5, hermanos, Colosenses 3:5, hermanos, el apóstol Pablo aquí nos manda a hacer morir en nosotros lo terrenal. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y da ejemplos. Por ejemplo, hacer morir la fornicación, hacer morir las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? ¿Por qué? Porque todo se centra en la persona, en satisfacerse a uno mismo, en querer hacer lo que a uno le gusta, en querer hacer lo que a la carne le gusta. Y por eso dice, eso es idolatría, porque solo te quieres satisfacer a ti mismo. Te preocupas por ti mismo nada más y te olvidas de las cosas espirituales. Hermanos, Pablo llora por los que se dicen ser cristianos, cuyas vidas llevaban el fruto de una mente, ¿sabe cuál? De una mente mundana. Pablo los describe de la siguiente manera. Dice que solo piensan en lo terrenal, lo que quiere decir que piensan únicamente en las cosas de este mundo y en todo lo que este mundo ofrece. Como veíamos en Colosenses 3:5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Pero también dice que personas viven para la carne, porque su Dios es su estómago. Buscan complacerse nada más a ellos mismos. Y también dice de estas personas que solo piensan en lo terrenal, dice, su fin es la destrucción. Pensar en lo terrenal, hermanos, solo nos va a llevar a la destrucción. Estas personas eran enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz derrotó al mundo y a la carne. La cruz
habla de sacrificio y de sufrimiento. Sin embargo, estas personas, hermanos, vivían para el mundo y solo buscaban autocomplacerse a ellos mismos. Qué cosa tan terrible, hermanos, es ser enemigos de la cruz y sin embargo decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano y aparento otra cosa porque estoy más lo terrenal. Me preocupo por las cosas terrenales. Me preocupo por estar yo bien, por estar económicamente bien, que no me haga falta nada. Me preocupo por satisfacer mis deseos. Lamentablemente, hermanos, esto todavía pasa en la actualidad. Es lamentable ver hermanos que prefieren dedicar tiempo para satisfacer su vida carnal, para cultivar su vida carnal antes que su vida espiritual. Debido de que tenemos una ciudadanía terrenal y pensamos muchas veces en que esto es todo, en que lo que vemos es todo y tenemos que disfrutarlo, porque muchas veces nos desviamos buscando hacer primero las cosas terrenales. Esto no es correcto, hermanos. Vivimos acá, tenemos esta ciudadanía terrenal, pero no es todo. Pero también hay personas que quieren solamente dedicarse a hacer las cosas terrenales porque les gusta. Y también, ¿saben por qué? ¿Por qué quieren hacer estas cosas? Porque no quieren saber de Dios. Porque no quieren comprometerse con Dios. Porque no quieren dejar de hacer las cosas terrenales. Esas cosas que satisfacen a su carne. Por eso vemos personas que muchas veces se les habla del evangelio, se les predica el evangelio, se les muestra la calidad de pecado que tienen, se les muestra que su fin es la condenación eterna. Y fíjese, hermanos, que aún así, mostrándole las evidencias, mostrándole que en el mundo solamente existen dos equipos, el equipo de Dios y el equipo del diablo, el equipo ganador y el equipo vencedor. Aún mostrándole esas evidencias, la gente no viene a los pies de Cristo. La gente prefiere seguir haciendo las cosas terrenales, prefiere seguir cultivando su vida terrenal. Hace un tiempo le predicábamos el evangelio a unos familiares y llevamos casi 14 lecciones, les predicamos a ellos. Y al principio iban como que bien, como que lo iban asimilando, lo iban entendiendo, pero cuando se dieron cuenta de que tenían que hacer a un lado su negocio, prefirieron mejor suspender los estudios. ¿Sabes qué? Ya no me hables más de Cristo. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero saber nada más de Cristo. Yo no quiero dejar mi negocio por ir a la iglesia. Yo no quiero dejar mi negocio por hacer las cosas de Dios. Y es que esto me deja, y esto no me deja económicamente nada. Eso pasa, hermanos, y muchas personas piensan eso porque piensan en lo terrenal. No quieren dejar pasar la oportunidad de disfrutar los placeres que ofrece esta ciudadanía terrenal. Pero ¿sabe qué? Le tengo una mala noticia. Le tengo una mala noticia a aquellas personas que piensan así. Porque ser parte de una ciudadanía terrenal no nos salvará, ya que todo lo que podemos ver, lo que podemos palpar a nuestro alrededor, fíjese que dice segunda de Pedro 3:7. Segunda carta de Pedro 3:7. Dice, aquí lo tengo, hermanos, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo se va a destruir. Todo lo que quieras ganar acá, lo que quieras conservar, lo que quieras conseguir, se va a destruir. No te lo vas a poder llevar. Pero ¿sabe qué? También le tengo una buena noticia, porque no todo está perdido. Le tengo una buena noticia,
porque Dios ofrece un lugar mejor, un lugar donde vamos a estar mejor. Tenemos una ciudadanía también celestial. Tenemos una ciudadanía celestial. Veamos Filipenses 3:20, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, imagínense esa ciudad celestial. Mire, qué bonito se ve, ¿verdad? Imagínense pertenecer, ser ciudadano de esa ciudad. Tenemos una ciudadanía celestial. ¿A quiénes? Ahorita vamos a ver. ¿Para quiénes es? ¿Para quiénes es, hermanos? Pero antes de ver esto, les voy a comentar algo. Pablo les recuerda una gran verdad aquí. Les dice a los hermanos, nuestra ciudadanía, les dice, está en los cielos. Y esa es una figura, hermanos, que los filipenses podían entender con claridad. Filipos era una colonia romana. Por todas partes, en puntos militares estratégicos, los romanos establecían sus colonias. En tales lugares, los ciudadanos eran mayormente soldados que se habían licenciado después de cumplir 21 años de servicio, a los que Roma, el Imperio Romano, los recompensaba con la ciudadanía plena. Pero ¿sabe qué? La característica principal de esas colonias romanas era que donde quiera que estuvieran, eran auténticas réplicas de Roma. ¿Sabe por qué? Mire, por ejemplo, se vestían en cada colonia, en todas las colonias se vestían a lo romano. Gobernaban magistrados romanos. Se hablaba latín. En todas esas colonias se ministraba justicia romana. Se observaba la moral romana. Y hasta los fines de la tierra se mantenían inalterablemente romanas. Tú podías llegar y, ¿sabes? Esto es una colonia romana, por esto, por esto, por esto, por esto. Esta es una colonia romana, por esto, por esto, por esto, por esto. Se visten así, hablan así, sus leyes son así, se gobiernan así, hablan este idioma, porque ellos buscaban eso, que sea auténtica, que se pueda distinguir de los demás. Pablo dice a los filipenses, lo mismo que esas colonias romanas no se olvidan nunca de que pertenecen a Roma, así los cristianos no debemos olvidar nunca que somos ciudadanos del cielo y que nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestra actitud debe corresponder a nuestra ciudadanía. ¿Para quiénes es? La ciudadanía, como la terrenal, primeramente, es para todos. La ciudadanía es para todos, pero no todos quieren pertenecer a esa ciudadanía. La ciudadanía celestial es para los que obedecen el evangelio de Cristo y hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:21, hermanos. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si buscamos la voluntad de Dios, hermanos, nuestra calidad de vida en la tierra cambiará significativamente, porque aprenderemos a vivir de una manera diferente, con una visión diferente de las cosas terrenales, ya no preocupándonos por lo terrenal, ya no afligiéndonos por las cosas terrenales, sino que viviremos en la tierra con un propósito celestial. ¿Le gustaría ser ciudadano del cielo? Aquellas personas que aún no pertenecen a esta ciudadanía celestial, ¿les gustaría ser ciudadano del cielo? ¿Cómo puede convertirse una persona en ciudadano del cielo? ¿Sabe cómo? ¿Recuerdan que al principio hablamos de que la ciudadanía se adquiría al nacimiento? Lo mismo pasa aquí. Para convertirse en ciudadano del cielo, uno tiene que nacer ahí. Tiene que nacer de nuevo. Juan 3:1 al
al 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice que este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿sabe qué? Que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede pertenecer a esa ciudadanía celestial. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús en el 5 le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en los cielos. Entonces, si usted quiere ser ciudadano del cielo, aquella ciudad, dice, donde no hay discriminación de personas como en la tierra, donde no hay enfermedades como en la tierra, donde no tenemos que estar sufriendo como hoy lo estamos viviendo por una pandemia que nos impide congregarnos, que nos impide reunirnos de manera presencial y también que ha cobrado demasiadas vidas, millones de personas. Allá no va a existir eso, donde no hay acepción de personas, donde no hay nacionalidad, que si eres aquí, que si eres de allá, que si eres alto, que si eres flaco, eres chaparro, eres moreno, eres güero. No. ¿No les gustaría pertenecer a una ciudadanía así, donde no hay ladrones como aquí hay, donde no hay dolor como aquí hay? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué seguir sufriendo si tenemos una promesa mejor? Pero para ser ciudadano del cielo, ¿sabe qué? Hay algunas cosas que debemos hacer. Primero ya vimos que debemos nacer en esa ciudad, debemos nacer de nuevo, debemos bautizarnos, debemos obedecer el evangelio y debemos permanecer fieles. Pero hay otras cosas que debemos de hacer. Primero, quien quiera ser ciudadano del cielo, debe estar dispuesto primero a cambiar su ciudadanía, a cambiar mi estilo de vida, a cambiar mis hábitos, a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi forma de hablar. Debo también estar dispuesto a obedecer sus leyes y preceptos. Debo estar dispuesto a obedecer esto. Debo estar dispuesto a obedecer la ley de Dios. Debo estar dispuesto a dejar morir las cosas terrenales que hoy me preocupan, las cosas terrenales que hoy me agobian y que me preocupan por querer adquirirlas, por querer ganarlas. Debo estar dispuesto a dejar morir el pecado en mí. Y debo de estar dispuesto a permanecer fiel a Dios. Debo estar dispuesto también a buscar primero las cosas del cielo antes que las terrenales. Los filipenses podían estar orgullosos de su ciudadanía en una colonia romana. Tal como todos tenemos una ciudadanía terrenal que tiene sus privilegios y obligaciones, pero tanto ellos como nosotros hemos de valorar encima de todo el regalo de una vida y una ciudadanía celestial. Y hermanos, en la esperanza de nuestra herencia venidera que recibiremos en el futuro, así debemos de vivir con esa celestial. Así que esperamos ardientemente la reaparición en los cielos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo y debemos estar viviendo, ¿saben, hermanos? Esperando la llegada de nuestro Señor. Así como hacían los filipenses, que se sentían orgullosos y destacaban entre los demás y podían ver que era una colonia romana, así los cristianos debemos de estar viviendo
en esta ciudadanía terrenal. Debemos de distinguirnos por nuestra forma de vida. Debemos distinguirnos por nuestra forma de actuar. Debemos distinguirnos de los demás por nuestros pensamientos. Debemos distinguirnos de los demás por nuestra visión de las cosas. Como conclusión, hermanos, hemos visto el tema, ¿dónde tenemos nuestra ciudadanía? Y vimos que, cierto, tenemos una ciudadanía terrenal, pero no debemos de preocuparnos por las cosas de esta ciudadanía, porque tenemos una mejor promesa de una ciudadanía celestial. ¿Sabe? Fíjese esta frase, hermanos. A ver, se las puse aquí. Aquí, a tener el avanzo. Aquí. Fíjese esa frase, hermanos. Dice, el mundo es un puente. El sabio pasa sobre él, pero dice, pero no construye en él su morada. ¿Por qué? Porque sabe dónde está su morada. Sabe que su morada no está en la tierra. Sabe que su morada está en los cielos, en esa promesa de vida eterna. Fíjense que dice Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice, vosotros, los que son ciudadanos del cielo, también estemos con él. Y sabéis, dice en el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino, hermanos? ¿Cuál es el camino para llegar a esa ciudadanía celestial? ¿Cuál es el camino? El camino es Jesucristo. Dice en el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, amiga que nos escuchas y que aún no eres ciudadano del cielo. ¿Dónde estás edificando tu morada? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? No lo pienses más. Te animamos a cambiar tu ciudadanía. Este mundo es pasajero. Este mundo se va a acabar. Este mundo y sus placeres será destruido. Somos peregrinos aquí nada más. Así que te animamos a que puedas cambiar tu ciudadanía, que no solo es lo terrenal, sino que lo celestial es más importante. De mi parte es todo, hermanos, y Dios nos bendiga grandemente.